Sí, asesor, buenas noches. Ok, ¿sí pueden ver la presentación que está en la pantalla? Sí, asesor. Ok, entonces estoy esperando que den las 8 para poder iniciar. Ahorita vamos a iniciar. Ok, ya son las 8 de la noche, vamos a iniciar. El día de hoy vamos a ver dos leyes. La ley de Ohm, pues ya la hemos visto, eso fue en la actividad integradora 2. En la primera semana vimos lo que es la ley de Ohm, pues ya vimos que la I es intensidad de corriente, la V es voltaje y la R es resistencia. Ahora vamos a ver una ley nueva. Vamos a hacer ejercicios con la ley de Ohm, nada más para reafirmar. Pero el día de hoy me interesa mucho que veamos la ley de Joule. La ley de Joule es Q, que es el calor que genera el aparato. La I, pues ya sabemos que la I es lo mismo que vale en la ley de Ohm, que es intensidad de corriente. Y pues la unidad de medida es amper. La R, pues ya sabemos que es resistencia y la unidad de medida son los ohms. Y la T es el tiempo. ¿Sí? Esta es la fórmula de la ley de Joule que vamos a estar viendo el día de hoy. Porque entonces vamos a empezar. Hoy me voy a enfocar un poquito más en la ley de Joule y luego ya vemos al final problemas de la ley de Ohm. El día de hoy está muy rápida, está muy entendible realmente de las actividades integradoras que vamos a hacer. Siento que esta es la actividad integradora mucho más sencilla. Está muy fácil, nada más que a pesar de que se ve muy sencilla, hay gente que se ha estado equivocando. Entonces, ahorita también conforme vayamos avanzando y estoy esperando que entren los demás, quiero decirle en dónde se están equivocando para la actividad integradora 4. Ya he recibido actividades y se han estado equivocando, entonces ahorita les voy a hacer unas recomendaciones. Entonces, vamos a ver la ley de Joule. La ley de Joule muestra la relación que existe entre el calor que es generado por una corriente eléctrica que fluye a través de un conductor. La corriente misma, la resistencia del conductor y el tiempo que la corriente existe. Esto fue descubierto por el físico británico James Prescott Joule, por eso recibe el nombre de la ley de Joule. La ley de Joule en nuestra vida diaria o en nuestra vida cotidiana tiene muchas aplicaciones. ¿Por qué? Siempre les digo cuáles son las aplicaciones que tienen estas leyes, porque sabemos nosotros que dentro de la actividad integradora siempre nos preguntan dónde hemos visto estas leyes en nuestras vidas o cómo están presentes estas leyes en nuestras vidas. Pues prácticamente están presentes de muchas maneras. Lo que es la ley de Joule se utiliza mucho en el sector industrial. Pero ¿en qué parte del sector industrial vamos a tener presente la ley de Joule? Pues en aparatos de soldadura, los hornos eléctricos que utilizamos para fundición, algunos hornos también de metalurgia y algunos soldadores de punto. Todo lo que es soldadores de punto es muy utilizado para la industria del sector automotriz y la chapistería. eh, Prácticamente la chapistería es para reemplazar con ventaja el sistema de remachado. De repente ya no se utilizan mucho los remaches y se utiliza lo que es esta parte de chapistería. Otra de las aplicaciones, aparte del sector industrial, es una lámpara que ilumina en el momento que un foco está iluminando, pues cuando se calienta el filamento, pues produce el calor y esto es el efecto Joule. De repente que nosotros ahí en la casa se nos acaba el gas y pues queremos cocinar, hay mucha gente que tiene estufas de resistencia eléctrica, a las cuales se conectan a la energía y se empieza a calentar la resistencia y es donde ya podemos aprovechar para calentar algunos de los productos que nosotros vayamos a consumir.
Los fusibles eléctricos se basan en el hecho de que si excede el flujo de corriente se generará suficiente calor para fundir el fusible. Ahorita ya no tanto, hay algunas casas que ya cambiaron. Antes se iba la luz y teníamos que ver si eran los fusibles que ya estaban dañados o estaban quemados. Cuando había mucha sobrecarga, los fusibles se quemaban, se llegaban a quemar y pues te quedabas sin luz y teníamos que hacer cambio a los fusibles. Ahorita muchas de esas cosas ya cambiaron, ya son muy poquitas las casas que manejan lo que es una caja con fusibles. Ha evolucionado mucho este tipo de cosas. Eh, el calentador de agua es muy común en aquellos municipios o en aquellos estados de la República, pues donde hace mucho frío. Yo viví mucho tiempo en la Ciudad de México. En la Ciudad de México estuve viviendo mucho tiempo y de repente, por ejemplo, se nos acababa el gas y no teníamos, pues no podíamos usar el boiler para poder bañarnos. Entonces lo que hacíamos es que colocábamos una resistencia en un bote de agua y ahí estábamos al pendiente de que se calentara. Ojo, ¿va? Cuando tú colocas una resistencia en un bote de agua, pues no puedes meter la mano, te vas a electrocutar. Pero de esa manera se calienta el agua y ya te podías bañar. Aquí yo vivo ahorita actualmente en Nuevo León y en Nuevo León pasa exactamente lo mismo. Mucha gente de repente no tiene un boiler y utiliza resistencias para poder calentar el agua y para poder bañarse, porque el frío de repente se pone muy intenso, ¿va? Eh, cuando un foco está generando luz, pues produce el efecto Joule. Las planchas eléctricas que nosotros tenemos, que utilizan las mujeres para poderse planchar el cabello, pues está ocupando el efecto Joule. Eh, una, la estufa eléctrica, una cocina eléctrica, toda esa parte que es eléctrico, pues genera lo que es calor y eh, está generando lo que es la ley de Joule. Esta es la fórmula de la ley de Joules. Q es igual a I al cuadrado por resistencia por tiempo. Voy a abrir tantito el proyecto integrador. La actividad integradora 4 la voy a abrir tantito. Siempre les doy recomendaciones y a veces a lo mejor ya es demasiado tarde. ¿Por qué ya es demasiado tarde? Porque detecté plagio en una de las actividades que me mandaron. ¿Por qué detecté plagio? Por la fórmula que utiliza la ley de Joules. La fórmula que utiliza la ley de Joules, hay dos fórmulas, ¿sí? La ley de Joules maneja dos fórmulas diferentes. Una de las fórmulas es la que estamos viendo aquí. Q es igual a I al cuadrado por resistencia por tiempo. Esta es una de las fórmulas que utiliza la ley de Joules. Pero hay otra donde utiliza el 0.24. El 0.24 es una constante del efecto Joule, ¿sí? Voy a abrir tantito la actividad. Voy a compartir la actividad integradora 4 para que tengan cuidado con este punto que ya me pasó. Y por lo regular siempre se confunde. Aquí viene pues la actividad integradora 4, las leyes en los focos. Aquí viene la redacción, viene el propósito, luego dice, ¿qué necesito? Bueno, aquí les quiero comentar dos cosas. Dice que debes de calcular la potencia eléctrica, reconocer los elementos de las leyes sobre la electricidad, identificar los conceptos relacionados con electromagnetismo. Aquí te dice qué es lo que vas a entregar. Y aquí viene la descripción del problema. Dense cuenta. Dice, ubica en tu hogar un foco que tenga grabada la especificación de potencia y voltaje. La especificación suele indicarse de la siguiente manera. 40W, sabemos que 40W es, la letra W son watts. Acuérdense que eso lo vimos nosotros en la actividad integradora 2. Y 120 volts, ¿sí? Esto también lo vimos en la actividad integradora 2. Aquí dice esta parte, toma una foto de este dato e inclúyela en tu documento. La foto tiene que ir, ¿sí? Aquí, ¿cuál es la intención de la actividad o cuál es la intención de que les pida un foco
es que, por ejemplo, no todos vamos a tener el mismo foco, ¿va? Es mucha coincidencia que de repente usemos la misma potencia en los focos, de repente cambia. Y para eso necesitamos la foto. Ustedes tienen que hacer el procedimiento con la foto que están tomando. Si ustedes no incluyen la foto, el procedimiento no está completo, ¿sí? El procedimiento tiene que estar completo para que yo pueda validar. Y más que nada, si no le toman la foto, a veces nosotros pensamos que están cometiendo plagio y por eso no pusieron la foto para que no nos demos cuenta de eso, ¿sí? Pero luego para nosotros es una alerta cuando no incluyen la foto, porque la actividad es clara. Si ustedes no siguen las indicaciones de la actividad como nos las está pidiendo, se les va bajando puntos. Y les digo, empieza uno a dudar de si cometieron plagio, ¿sí? Esa es una. Tienen que incluir la foto. Si no tienen un foco, porque de repente en generaciones pasadas tenía que ser un foco. Yo les decía, es que mi foco que utilizo en la casa no tiene el dato de potencia y no tiene el dato algunos sí tenían el dato de voltaje, pero potencia no. Y yo les decía, pues vayan a la tienda de la esquina, pues pídanle al de la tienda que les deje tomar una foto para poder hacer una actividad, ¿sí? Y casi la mayoría de las fotos de los focos que venden en las tiendas, la mayoría tiene esos dos datos. Ahora la actividad ya da más opción y me dice, ¿sí? Si no tienes un foco, puedes usar en su lugar una plancha de ropa, plancha para el cabello o una parrilla eléctrica, siempre y cuando tenga la información de potencia y voltaje. Teniendo la potencia y teniendo el voltaje, nosotros vamos a encontrar el resultado de lo que nos está pidiendo, ¿sí? Entonces, esa es una. Y luego dice aquí, ese es para el paso 1. Para el paso 2 dice, un efecto del paso de corriente que es que aparte de la energía del sistema se transforma en calor, ya aumenta la temperatura del circuito, lo que da lugar al efecto Joule. Ahora imagina que un foco tiene una resistencia de 25 ohms y consume una corriente de 2 amperes. Calcula el calor que dicho foco puede generar durante una hora. Expresa el resultado en joules. Recuerda utilizar la siguiente fórmula. Esta es la fórmula que me pide utilizar. En generaciones pasadas, para generaciones pasadas, vamos a hablar, ustedes son la generación 42, para la generación 39, para la generación 38, 37, 36, generaciones anteriores a la de ustedes, ponía otra fórmula, ¿sí? Hay dos fórmulas de la ley de Joule, una donde tiene el 0.24 y una donde no tiene el 0.24, pero la actividad es clara. La actividad te dice qué fórmula tienes que utilizar. Cuando ustedes utilizan el 0.24, significa que se están guiando de una actividad de generaciones pasadas. Ojo, si ustedes utilizan datos de generaciones pasadas, automáticamente su actividad es plagio, ¿sí? Les digo para que lo tomen en cuenta. No se copien de repente de actividades que están en la red, porque de repente les muestra datos de generaciones pasadas, no lo revisan, no se dan cuenta y así lo suben. Les digo porque ya me subieron una actividad con 0.24. Es plagio. Están usando datos o una fórmula que nos pedía en generaciones pasadas. Y aquí se muestra claramente cuál es la fórmula que yo voy a utilizar. Q es igual a R por tiempo por intensidad de corriente al cuadrado. ¿Dudas? ¿Dudas No, de por qué? asesor. Ok. No, profesor, gracias. Les digo porque no quiero seguir marcando plagio, ¿sí? Necesitan tener cuidado con muchos aspectos. Yo sé que de repente ustedes se quieren guiar de la información que está en la red, pero de repente hay mucha información que no es correcta. Entonces, en vez de hacerles bien, les hacen mal, ¿sí? Entonces, cuiden mucho ese aspecto. Ok, ahí va. Les voy a mostrar otro error. La Q, ¿qué es lo que voy a obtener? Que es el calor disipado por la resistencia.
La unidad de medida es joules, ¿sí? Para otras generaciones pasadas, me pedía que yo lo convirtiera en calorías, ¿sí? No, me pedía el resultado en joules y después me decía que yo lo transformara a calorías. Hoy les voy a enseñar la fórmula que no debemos usar. Vamos a resolver un ejercicio usando esa fórmula, nada más para que vean cómo se calculaba antes. Vamos a hacer una conversión de joules a calorías, también para que sepan cómo se hacía antes, pero eso que les voy a enseñar ya no se hace, pero se los voy a enseñar porque quiero que ustedes vean que para generaciones pasadas como que se complicaba un poquito más porque pedía más cosas. Para la generación de ustedes se pide menos, pero es diferente la fórmula, ¿sí? Entonces es joules lo que vamos a obtener. La resistencia eléctrica, que es la letra R, que lo utiliza la ley de Watts, lo utiliza la ley de Ohm, es ohms. El tiempo que circula la corriente por la resistencia es en segundos. Si la actividad me dice 2 horas, yo no puedo usar horas, tengo que convertir a segundos. Si la actividad me dice minutos, yo no puedo utilizar minutos, tengo que convertir a segundos. ¿Por qué les digo esto? Porque ese es el otro error que están cometiendo. No están haciendo las conversiones de horas a segundos, ¿sí? Y hay que hacer la conversión de horas a segundos porque la fórmula me está diciendo que la unidad de medida del tiempo es segundos. ¿Sí estoy proyectando la presentación? Sí, asesor. Ah, ok. Es que de repente se me va el avión de que si ya hice el cambio. Ok. Y la otra es la I. La I ya sabemos que es corriente eléctrica o intensidad de corriente, ¿sí? Y la unidad de medida es amper. La unidad de medida de la I es amper. Y el 0.24 es una constante del efecto Joule que se va a utilizar cuando la actividad me lo pida. Si la actividad no me pide que yo utilice la constante de joules, que es el 0.24, no lo tengo que usar, ¿sí? Que no se les olvide. No hay que usar el 0.24 porque ese dato es de generaciones pasadas. Para ustedes ya cambió. Ok. ¿Dudas de qué unidades de medida hay que utilizar para la R, para la T y para la I? No, ninguna, asesor. Ok. Entonces no hay dudas, ¿verdad? No. Ok. Vamos a ver si es cierto. Vamos a empezar con los problemas. Ah, dice, le voy a quitar el colorcito y voy poniendo el colorcito. La primero que tenemos que hacer, es más, les voy a preguntar, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a resolver un problema? Poner los datos. Es correcto, Carolina. Colocar datos. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Yo necesito mi tablita de datos para saber qué tengo, porque si no tengo la información que requiero, pues tengo que buscarla. Datos. Y me dice que es Q, ¿sí? Me dice que la I, me dice que la R, y me dice que es el tiempo, ¿sí? Se supone que esos son los datos que yo debo de tener, pero si me da otro dato, pues también lo tengo que agregar. Pero ahorita me estoy guiando de lo que me pide la fórmula. Nada más son esos 4 datos que me está pidiendo la fórmula, ¿sí? Ahora voy leyendo el problema y lo voy poniendo y lo voy colocando ahí en la tableta de datos. Dice, ¿cuál es el calor producido? ¿Cuál es el calor producido? Me dice que desconozco la Q, porque la Q es calor. Dice, ¿cuál es el calor producido por una corriente de 2 amperios? Los 2 amperios, la corriente va en la letra I y le pongo 2 amperes. Ahorita van a resolver unos ustedes solitos. Quiero ver si realmente ya pueden comprender un problema ustedes solos. Sí, dice, por una corriente, cuando habla de corriente o habla de intensidad de corriente, acuérdense que es amper, es la letra I. En una resistencia de 50 ohms, me está diciendo que hay una resistencia
de 50 ohms y la resistencia va en la letra R, ¿sí? Durante 4 minutos. Dar el resultado en joules y en calorías. Entonces, yo voy a utilizar la fórmula, pero voy a dar el resultado en joules y en calorías. Aquí tengo, lo voy a hacer más grande para que lo puedan ver. Lo voy a poner en negrita. Me dice Q. Me dice que es la letra I al cuadrado. Es 2. Le voy a poner la letra A al cuadrado. ¿Sí? ¿Qué multiplica la resistencia? La resistencia son 50 ohms. 50 ohms. ¿Qué me va a multiplicar al tiempo? Que son 4 minutos. Pregunta. Asesor, hay que convertir los minutos a segundos, ¿verdad? Es correcto. ¿Sí? Ahí les iba a hacer la pregunta, que si estaba bien o estoy mal. Y esa es la respuesta. Ustedes me van a decir, no, está mal porque no ha hecho la conversión de minutos. ¿A cuánto lo voy a convertir? 240 segundos. Es correcto. Los 4 minutos lo tengo que convertir a segundos y lo multiplico. Déjenlo, lo hago un poquito más grande aquí. Los 4 minutos lo voy a multiplicar por 60 y eso me da 240 segundos. ¿Sí? Entonces, ahora sí, aquí ya no puedo poner minutos, voy a poner 240 segundos. ¿Ok? Hagan la operación y díganme cuánto les da. Y ahorita también les quiero decir algo, porque ahorita me acordé de otro error que me mandaron en una actividad. Ok. Díganme cuánto les da el calor. 48,000 48,000, ¿qué? joules. Joules, es correcto. ¿Alguien tiene dudas de cómo salió ese 48,000 joules? ¿No? ¿Nadie tiene dudas No, de dónde? asesor, Ok, déjenme les digo algo. No sé por qué, pero me mandaron una actividad donde nada más multiplicaron eso que les voy a marcar de color, nada más multiplicaron la resistencia por el tiempo y eso fue lo que me acomodaron y les puse que por qué no habían considerado la intensidad de corriente, porque la misma fórmula me dice que yo tengo que multiplicar intensidad de corriente por resistencia por el tiempo y la intensidad de corriente no lo toman en cuenta, entonces la actividad la mandaron mal, ¿sí? Tienes que multiplicar todo esto se multiplica porque es una multiplicación. Ojo, la i primero hay que elevarlo al cuadrado. 2 al cuadrado es 2 por 2, 4. Ya cuando tengo el 4 lo multiplico por 50 y luego por 240 y me va a dar 48,000 joules. No he terminado porque la actividad me dice que yo convierta a calorías, que el resultado lo dé en joules, ya tengo el joules, pero me pide también en calorías, ¿sí? Aquí voy a encontrar, perdón. Aquí voy a poner ese resultado porque lo tengo en joules y voy a encontrar calorías. Y aquí tengo esto que está en amarillo, que una caloría es igual a 4,186 joules. Y me van a preguntar de dónde saqué 4,186 joules. Aquí lo dice. Una caloría es igual a 4,186 joules. Aquí está. ¿Sí? Ya tengo cuánto vale. Entonces, hago una regla de 3 simple. 48,000 joules. 48,000 joules. Y tengo que poner, abajo le pongo 1 porque siempre sabemos que es uno imaginario. Si ustedes dicen, es que no quiero poner ese 1, no pasa nada. ¿Sí? El 1 no tiene que ir, pero sabemos que está dividido entre 1. Todo número dividido entre 1 no te afecta el valor, sigue siendo 48,000 joules. Y aquí tengo que una caloría es igual a 4,186 joules. Estos joules, los 4,186 joules, los tengo que poner abajo. ¿Por qué lo tengo que poner abajo? Para que se elimine con el joules de arriba.
Si pongo yo joules, si este joules está arriba, los 4186 joules lo tengo que poner abajo y ahora sí me queda joules arriba, joules abajo y se elimina y me va a quedar calorías. Y aquí yo ya estoy convirtiendo. Dense cuenta. La fracción me dice que yo multiplique lo de arriba por lo de arriba y 48,000 por 1 me da 48,000. Y lo de abajo por lo de abajo. Por eso aquí es 1 imaginario. Sí, no es 0, es 1. 1 por 4186 joules, pues me va a dar 4186 joules. ¿Sí? Aquí elimino joules y joules y me va a quedar calorías. Dividan 48,000 entre 4186 y díganme cuánto les da. 11.46, 67, infinito. Otra vez, por favor, porque no te alcancé a escuchar. Punto 46. 11.466. 11.46. ¿Cuál es la unidad de medida que acabamos de encontrar? Calorías. Calorías. Es correcto, calorías. No hay dudas de cómo convertir, ¿verdad? No. Ok, entonces No, sin dudas. el resultado en joules sería 48,000 y el resultado en calorías sería 11.46 calorías. ¿Sí? Y ya encontramos las dos cosas que nos está pidiendo. Ahí va. Ok. No hay dudas, ¿va? Me dijeron. Vamos a ver si es cierto. El siguiente problema quiero que lo resuelvan ustedes solitos. ¿Sí? Que lo primero que tenemos que hacer, colocar datos y luego después, teniendo ya los datos, utilizo la fórmula y ya puedo encontrar lo que me está pidiendo. Quiero ver si son capaces de resolverlo ya. Ok, ahí está. Ustedes encuentren, nada más encuentren el calor en joules. La primera persona que termine me dice. ¿Alguien ya lo terminó? Disculpe, a mí me salió 444, pero 444 joules. sí, pero no sé si esté bien. Ok, ¿alguien más le da lo mismo que a Dulce? ¿No? Yo,
Ahí hay una pequeña trampita porque yo quería que ustedes... Sí, es eso. De hecho, eso siento que no está mal los datos, porque Entonces, ahí dice 120 volts y pues en esos no piden volts. ahí va. Nada más los quería poner a pensar porque de repente así se van a encontrar problemas y ustedes tienen que poder razonar un poquito. Déjenlo resuelvo. Primero lo que tengo que hacer es poner datos, ¿sí? Porque siento que ahí se equivocaron. Nada más dense cuenta. Los puse a pensar tantito porque así tienen ustedes que actuar. De repente, por ejemplo, yo les dije, les voy a dar todas las herramientas para poder resolver un problema, pero el analizar un problema o el interpretar un problema, eso tiene que ser mucha habilidad de ustedes. Y ahorita les voy a explicar por qué. Dice, yo les dije, voy a colocar los datos como Q, como I, como R y el tiempo. Ahorita le pongo tiempo chiquito. Ahí está. Ok, voy leyendo el problema. Dice, una cafetera que calienta agua en un tiempo de 3 minutos. ¿Sí? Aquí me está dando el tiempo y son 3 minutos. Ok, dice, tiene una resistencia de, este símbolo es omega. ¿Sí? Y cuando hablamos de resistencia son ohms, por lo tanto es ohms y va en resistencia. Conectada a una fuente de 120 volts. Si estos 120 volts lo ponen aquí en donde está la I, automáticamente el problema lo tienen mal, ¿sí? Porque volts va en voltaje, no va en intensidad de corriente. La letra I, su unidad de medida son los amperes, ¿sí? Entonces, aquí tengo que abrir otra letra y es voltaje es igual a 120 volts. Ok, hasta ahí dudas. No es eso. Ningún. Ok, dense No. cuenta, dice, calcula el calor que disipa la resistencia. Yo desconozco la Q, pero también la I no la conozco. Tengo dos incógnitas. Dense cuenta, voy a agarrar esta fórmula. ¿Conozco I? No. Lo voy a marcar tantito de otro color. ¿Conozco Q? No. Cuando yo tengo dos incógnitas, no lo puedo resolver por esa fórmula directo, ¿sí? Yo necesito conocer primero cuánto vale I. Y pregunta, ¿hay una fórmula que me diga que donde yo pueda utilizar la I? Sí. 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 De la ley de Ohms, ¿sí? Aquí dice, con la ley de Ohm podemos obtener el valor de la intensidad de la corriente eléctrica. Me voy tantito a la ley de Ohms. ¿Cuál de esas tres fórmulas, la primera, la segunda o la tercera, me va a ayudar a calcular la intensidad de corriente eléctrica? La La tercera tercera. color amarillo. Exactamente. La tercera. Entonces me lo llevo hasta aquí. Y primero calculo esto. ¿Conozco el voltaje? Sí, aquí está. Me dice que el voltaje es de 120. Entonces aquí le pongo 120 volts. ¿Sí? ¿Conozco la resistencia? Sí. Me dice que la resistencia es 12 ohms. Aquí, cuando nos pasa esto, tenemos mucho que jugar con la ley de Ohms y con la ley de Watts, ¿sí? Con las dos leyes hay que jugar para poder encontrar el resultado al problema. Eso les va a pasar cuando les pida el valor del foco, ¿sí? O de la plancha eléctrica o de la plancha, lo que ustedes quieran para el punto 1. Si ustedes no saben cómo buscar, ya sea otra variable, esta es la mejor manera. Siempre hay que combinar. Aquí estamos combinando la ley de Joules y la ley de Ohms. ¿Sí? 120 entre 12, ¿cuánto les da? 10 amperes. 10. Ok, muy bien, 10 amperes. Ok, ya tengo los amperes.
Ahora sí, ya puedo utilizar esta fórmula. ¿Sí? Ya la puedo utilizar porque ya encontré cuánto vale I. Y ahora ya nada más tengo una sola incógnita. ¿Cuánto vale I? 10. Perdón. ¿Cuánto vale I? 10A y... perdón. Ahí está. Y la resistencia vale 12 ohms y el tiempo. ¿Cuánto vale el tiempo? 180. segundos. El tiempo Ciento- lo tenemos que transformar. Es correcto. 180 segundos. ¿Cuánto les da el valor de Q? Acuérdense, es joules. 216,000 joules. Es correcto. ¿Alguien tiene dudas de cómo sacamos ese valor de 216,000 joules? No. No, Para así. arriba, para arriba ya no Sí, había nada. asesor, yo entré tarde a la clase. ¿Quién habló? Zaira, ¿Qué dudas tienes, Chaira? ¿de Yo dónde también acabo de salieron llegar. los 216,000 joules? ¿De dónde salió los 216,000 joules? ¿Apenas acabas de entrar ahorita? Sí, se me hizo tarde. Ok. Bueno, voy a borrar este y voy a borrar este, ¿sí? Para poder calcular ese 216,000, yo necesito primero mis datos. ¿De dónde saco mis datos? Yo los datos los tengo que sacar de la redacción del problema. Si yo no tengo los datos, no voy a poder resolver. Yo les decía aquí, este problema lo resolvimos y dice, en una cafetera que calienta agua en un tiempo de 3 minutos. Me dice que el tiempo son 3 minutos. Dice, tiene una resistencia de 12 ohms. La resistencia es de 12 ohms. Conectada a una fuente de 120 volts. Aquí está. Tú vas leyendo y vas colocando todos los datos que te va proporcionando la actividad. La resistencia aquí viene, son los 12 ohms. ¿Sí? Lo voy a poner amarillito. Y la fuente de 120 volts. Yo les decía ahorita que no podemos utilizar no puedo utilizar esta fórmula, porque si nos damos cuenta, yo quiero encontrar el calor, pero no puedo utilizar esta fórmula del calor porque yo tengo dos incógnitas. No conozco Q y no conozco I. ¿Qué significa? Que lo que está en celeste no lo conozco y no conozco lo que está en verde. Yo no puedo resolver ni una fórmula donde yo tenga dos incógnitas. Nada más tengo que tener una sola incógnita. Si tengo dos, significa que el problema no lo puedo resolver así. Primero necesito encontrar la I. Entonces yo les decía a Chaira que ¿qué tengo que hacer? Pues me voy a las fórmulas de la ley de Ohm y agarro la fórmula para encontrar la intensidad de corriente. Yo tengo que encontrar la intensidad de corriente para poder resolver el problema. Y el voltaje me Yo dice ya no lo escucho. ¿No me escuchan? Sí, yo sí. Sí, yo Asesor. también lo escucho. ¿Quién no me escucha? Chaira, ¿no me escuchas? Sí, sí lo escucho. Sí se ¿O quién? escucha, asesor. Ok. Es que dijo, alguien, no sé quién habló, dijo que no se escuchaba. Ok. Entonces aquí, pues yo conozco el voltaje. El voltaje son 120 volts. ¿Sí? Y la resistencia es de 12. Entonces, si nosotros dividimos 120 entre 12, me dijeron que daba 10 amperes. ¿Sí? Ya encontré la intensidad de corriente. Si yo ya encontré la intensidad de corriente, ahora sí ya puedo encontrar el calor, porque ahora ya nada más tengo una sola incógnita. ¿Cuál es la incógnita que tengo? Pues la Q. Entonces ya no hay ni una, aquí nada más le voy a poner lo que acabo de encontrar, que son los 10 amperes. Le voy a poner la letra A, la resistencia, que son 12
El tiempo dijimos que no lo podemos poner en minutos, hay que multiplicarlo por 60 para colocarlo en segundos y 3 por 60 son 180 segundos. ¿Sí? Y si multiplica todo eso y dime cuánto te da. 216,000. Ok, de ahí salieron los 216,000. Ok. ¿Dudas? No, ya no. Muchas gracias. Ok. Esta es la fórmula que teníamos que utilizar hace mucho tiempo. ¿Sí? Esta fórmula también se usaba para calcular el calor que genera dicho foco, pero esa fórmula ya no se utiliza. Dime, Dulce. Asesor, disculpe. Yo sí tengo una duda, porque, bueno, estaba yo leyendo en los recursos respecto a la resistencia y en la de ley de Watt maneja la fórmula de intensidad que es igual a P sobre B. ¿También esa se puede utilizar o es necesario la de Ohm? Necesito irme al recurso, necesito irme a la actividad. Espérame. Ok. La misma duda de la compañera de la mía, asesor. Voy a compartir la duda. De repente, dice, ubica en tu hogar un foco grabada, incluye si no tienes foco. Con los datos de tu aparato, calcula la resistencia cuando se conecta a una línea de 127 volts. No. No me dice que utilice la ley de Ohms. Antes venía esta leyenda que les puse aquí. Aquí. Déjenme, me voy a regresar al recurso. Yo les dije, tienen que leer qué es lo que les pide. La actividad es, todo le pide. Dense cuenta, el problema, aquí tenía esto que está aquí. Aquí dice, ¿qué dice ahí? Eso que está en verde, es donde está la flechita, ¿qué dice ahí? Con la ley de La Ohm ley de Ohm. podemos obtener el valor de la intensidad de la corriente eléctrica. Es correcto. Cuando a mí me pida que yo utilice la ley de Ohms, tengo que utilizar la ley de Ohms. Ahorita por eso me fui al problema. Si el problema no me dice que utilice la ley de Ohms o la ley de Watts, son libres de utilizar cualquiera de las fórmulas que ustedes se les haga más fácil. Hay dos maneras. Aquí, para el punto 1, puedo primero utilizar la ley de Ohms y después puedo utilizar, puedo hacer la combinación. Sí, utilizo la ley de Ohms y luego ya utilizo la ley dependiendo de lo que me esté pidiendo. Y hay una fórmula también directa. ¿Cuál? La ley de Watts. ¿Sí? Con la ley de Watts también podemos calcular ese valor que nos está pidiendo en el punto 1. ¿Sí? Cualquiera de las dos fórmulas pueden ustedes usar. Cualquiera de las dos fórmulas es válida porque la actividad no me especifica cómo encontrar la resistencia. ¿Sí? Gracias, asesor. Ok. Cuando sí me lo pide, ahí sí. Yo les digo, ahí me está diciendo qué es lo que tengo que hacer. Ok. Les quiero mostrar esta fórmula, porque esta fórmula, que voy a poner en rojo, lo quiero poner en rojo porque, como dice, antes había un maestro que decía que lo rojo es malo. ¿Sí? Lucía, ¿tenías alguna duda? ¿No? Solamente quería comentar, lo que pasa es que en la actividad nos pide que expresemos el resultado en joules. Bueno, para la duda que tenía la compañera. Sí, eso es para cuando calculemos Q. Para calcular Q sí tenemos que utilizar, sí tiene que ser el resultado en joules. Cada una de las letras me va a pedir, por ejemplo, la resistencia sabemos que es ohms. ¿Sí? Va dependiendo de qué es lo que te pide. Sí. Aquí lo pongo en rojo porque esta fórmula, ¿qué les dije que pasa con esta fórmula en rojo?
¿Sí se acuerdan lo que les dije al principio con la fórmula que viene en rojo? Sí, es la que utilizaban antes. Ok. ¿Qué pasa si lo usamos? Sería plagio. Es correcto. Sí. Yo lo pongo aquí en rojo. ¿Por qué? Porque ya cometieron un error. Antes me pedía esta fórmula, ¿sí? Ahora no me la pide. El 0.24 es una constante de joules. Y cuando yo utilizo el 0.24, el problema, la Q no me lo está dando en joules, me lo va a dar en calorías, ¿sí? Lo voy a resolver para que ustedes vean qué es lo que nos pedía antes. Pero lo pongo en rojo porque significa que ustedes no lo pueden usar para resolver la actividad. Les digo esto porque, a pesar de que a veces les digo las cosas, como quiera se equivocan. Y ahí es donde me doy cuenta que ni siquiera revisaron el video de la sesión. Ok, ahí va. Resistencia, ok. Dice, una cafetera que calienta agua en un tiempo de 4 minutos, el tiempo es de 4 minutos. Perdón, me equivoqué. 4 minutos. Tiene una resistencia de 12 ohms, la resistencia de 12 ohms, y tiene una intensidad de corriente de 10 amperes. 10 amperes. Con la ley de Joule, calcula el calor que disipa la resistencia usando la constante del efecto Joule. ¿Ya se dieron cuenta que la redacción cambia? Aquí dice usando la constante del efecto Joule. Cuando me pide el problema que utilice la constante del efecto Joule, va al 0.24, ¿sí? Y lo voy a resolver nada más para encontrar lo que nos está pidiendo. El 0.24 va a multiplicar a I, que son 10. La resistencia, ahorita le quito el color, que son 12 ohms. Y el tiempo, ¿cuánto es el tiempo? 240 segundos. Es correcto, 240 segundos. Ahí voy. Te voy a poner una S, pero ya sabemos que es segundos, porque, bueno, ahorita voy a ver si cabe aquí. Que no. 240 segundos. Ok. Hagan esa operación en la calculadora y díganme cuánto les da. 69,120. Sí, es correcto. ¿Sí les da eso? Sí, asesor. Sí, también me da lo mismo. ¿Cuál es la unidad de medida? Joules. No. Cuando utilizo Calorías. es correcto. Cuando utilizo la constante del efecto Joule, el resultado es calorías. ¿Sí? ¿Dudas? Se los enseñé, pero No, sin dudas. se los enseñé nada más para que vean cómo se calculaba antes. Pero Por el momento, sin dudas. ahí lo puse en rojo para que ustedes supieran que eso no lo puedo usar. Ya no hay dudas, ¿verdad? De que no lo puedo usar. No, asesor. Bueno. Vamos a ver la ley de Ohms. La ley de Ohms, pues ya hemos visto que la V es voltaje, que la R es resistencia, que la I es intensidad de corriente. Eso ya lo vimos, ya vimos cómo está presente la ley de Ohm. La ley de Ohm está presente en todos los aparatos eléctricos que utilizamos en la casa. Un refrigerador, un horno de microondas, una licuadora, la tele, en todos lados va a estar presente la ley de Ohm. Es la ley que más vemos en nuestra vida real, nuestra vida diaria, pero que a veces no lo conocemos porque realmente no lo estudiamos, no lo comprendemos y no nos damos cuenta de todo lo que nos rodea. ¿Sí? Resuelvan ese problema. Ya no yo ahorita lo voy a resolver, ¿va? Pero ya no deberían de tener dudas. Todos deberían de saber
cómo se resuelven esos problemas. Porque ya lo vimos en la actividad 2. Esto mismo, vamos a utilizar ley de Ohms y ley de Watts en la unidad 6. Y en el proyecto integrador vamos a utilizar ley de Ohms y ley de Watts, ¿sí? Estas dos leyes van a estar presentes en prácticamente todo el módulo. Yo les decía, si ustedes logran entender la ley de Ohms y logran entender la ley de Watts y logran comprender la ley de Coulomb, prácticamente ya están casi a un 50% de lo que vamos a ver en todo el módulo, ¿sí? Ahorita me voy a ir tantito a la ley de Coulomb, porque a pesar de que eso fue la actividad integradora 1, todavía hay personas que tienen dudas de cómo hacer una conversión y de cómo resolver un problema usando operaciones con notación científica. ¿Alguien ya encontró el resultado? Estoy en proceso. Okay. ¿Serían 5.7142? No sé, ahorita vemos. Lucía dice que es 5.75. ¿Qué unidad de medida? 7142. ¿Qué unidad de medida es? Lucía, ¿qué unidad de medida encontraste? ¿Son amperes? Es correcto, es amperes. ¿Alguien más llegó al mismo resultado que Lucía? Sí, yo Carolina, ¿llegaste al mismo resultado que Lucía? sí, 5.71. Ok. Ok, ahí lo silencié tantito porque había una interferencia. ¿Quién más aparte de Carolina encontró el valor aparte de Lucía y Carolina? A mí también me dio ese resultado. Muy bien, Alma. Catalina Yo también dijo que también. sí. Muy bien, Catalina. Sí. Igual Ok. asesor me sale 5.72. Ok, eso es bueno. ¿Qué significa? Que ya están comprendiendo estos temas. Yo les dije desde un principio, yo sé que al Sí, a mí principio, también me dio lo mismo. muy bien, Dulce. Un principio yo les dije, van a tener miedo, sí, pero el miedo se vence cuando nosotros lo intentamos hacer. Ustedes ya lo están intentando hacer. Yo les dije la otra vez, si ustedes me miran que yo estoy resuelve problemas, el único que va a seguir aprendiendo soy yo. Y esa no es la intención. La intención es que ustedes aprendan. Digo, ahorita apenas es nuestra segunda semana, se van a dar cuenta que conforme vayamos avanzando para la semana 4, ustedes van a ser capaces de muchas cosas, ¿sí? Porque aparte de practicar, yo necesito que analicen como el problema que vimos ahorita, que no podíamos resolverlo, porque teníamos dos incógnitas. Eso va a pasar para la semana 3. Para la semana 3, de repente no puedo usar la fórmula porque no tengo todos los datos completos, pero hay una manera de obtener un dato y en base a eso, pues ya encontramos lo que nos pide la actividad. Ok, datos. Aquí está muy sencillo porque nada más tengo tres datos: voltaje, tengo la I y tengo la R. A diferencia del calor, a diferencia de joules, yo puedo tener todas las letras que tiene la ley de Ohms y la ley de Watts. A diferencia de la ley de Watts, acuérdense que la ley de Watts tiene lo mismo que la ley de Ohms, pero se le agrega lo que es potencia. Dice, ¿cuál es la intensidad de corriente? Aquí mismo me dice, ¿cuál es la intensidad de corriente? ¿Qué significa que la intensidad de corriente no la por un conductor de 70 ohms? 70 ohms. Esa letra es omega. Cuando en sus extremos se aplica una diferencia de potencial de 400 volts. Entonces, como yo desconozco la I, pues agarro la fórmula de la I y nada más voy a sustituir el voltaje que es 400. Le voy a dejar la letra volts ahí para que ya no escribirla. Y 70. Perdón, 70 ohms. Y haciendo 400 entre 70, me da 5.71. Aquí yo siempre les he dicho la otra vez,
¿Cuántos decimales podemos agarrar? Yo por lo regular a veces agarro 2. Algunos agarran 3, algunos agarran 4. No hay diferencia. Es muy mínima la diferencia dependiendo de los decimales. Sí pueden agarrar 2, 3 o 4. Después del punto, pueden agarrar 2 decimales, 3 decimales o 4 decimales. Ok, ahí no hay dudas de cómo calcular la I, ¿verdad? No, asesor. Ok. No, asesor. Sin dudas. No. Ok, encuentren ahora lo que nos pide ahí. A mí me salió 472.5. 472.5. Lucía y Dulce, ¿va? Dulce Molina. Sí. Ok, Sí. muy bien. ¿Y serían watts? Sería, ¿por qué watts? ¿O no? ¿Qué es lo que ibas a encontrar? No, ya. Diferencia de potencia. Sí, Me pero confundí con potencia, perdón. Ok, entonces, ¿qué unidad de medida encontramos? Volts. Sería 472.5 volts. Es correcto, es volts. ¿Sí? Cuando hablamos de potencia es watts. Y en la ley de Ohm no vamos a encontrar watts. ¿Sí? Cuando te digan, utiliza la ley de Ohm, significa que nada más pueden haber 3 letras. Voltaje, resistencia e intensidad de corriente. Ok, ¿alguien tiene dudas de cómo resolver este tipo de problemas? No. No, asesor. No. Ok, ahí me dice que desconozco la diferencia de potencial, entonces desconozco el voltaje. La intensidad de corriente aquí viene, me dice que es 10.5 amperes, 10.5 A, y me dice que la resistencia es de 45 ohms. Entonces, desconozco V. Utilizo la primera fórmula, y esto es una multiplicación de 10.5 A por 45 ohms. Y esto me va a dar 10.5 por 45. 472.5. 472.5 volts. ¿Dudas? No, asesor. Ninguna. No, Ok. asesor. No. Resuelvan el problema 3. $0.032. ¿Qué unidad de medida te dio? Me sale lo mismo, pero son omegas. La resistencia es... ¿Cuál es la unidad de ¿Ohms? medida? Es correcto. La resistencia es ohms. La letra omega también significa, omega significa ohms, ¿va? Ok, dice una batería de 9.5 volts. Una batería de 9.
volts, 9.5 volts. Produce una corriente de 2.9 amperes. 2.9 amperes. 2.9 amperes. En un trozo de alambre de cobre. ¿Cuál es la resistencia del alambre de cobre? Pues utilizo la fórmula verde. Y aquí me dice que es 9.5 y 2.9. 2.9. Perdón. Perdón. ¿Qué me puede ser? 2.9 amperes. Voy a poner la letra A. Me da 3.27, me dijeron, ¿verdad? 3.27 ohms. Ok. Dense cuenta de algo, les digo. De repente, por ejemplo, batallamos mucho para hacer las operaciones en la computadora. Yo les he dicho, si batallan mucho, háganlo en la libreta. A ustedes hagan las operaciones en la libreta. Nada más pongan el nombre completo y la fecha para saber qué es de su autoría. Y eso lo pueden pegar en el archivo de Word que van a subir. ¿Sí? Porque de repente se dieron cuenta que se me borra tantito, pero yo tengo un poquito más de habilidad para hacer las operaciones en la computadora, pero de repente me mandan unos procedimientos que no les entiendo porque batallan mucho ustedes para acomodarlo. Entonces, si se les dificulta, háganlo en la libreta, no pasa nada, vale lo mismo. Esta es la fórmula de la que me hablaban de hace ratito, ¿sí? Como en este caso, el problema no me especifica que utilice la ley de Ohms o que utilice la ley de Watts. Esta es otra fórmula para calcular la resistencia directo. Pero ojo, si yo utilizo esta fórmula, aquí no va el dato de mi aparato eléctrico, ¿sí? No va el dato de mi aparato eléctrico. Ahí va el dato que me está pidiendo la actividad cuando se conecta a esa línea de voltaje, ¿sí? Ahorita mi aparato me dice que es 40 watts y me dice que el voltaje que se va a conectar a una línea de 120 voltios, ¿sí? Este dato de 120 no es el dato de mi foco, no es el dato de mi plancha, no es el dato de cualquier aparato que yo tengo. Es el que te proporciona la actividad, ¿sí? Y es directo. Aquí te da el resultado directo sin necesidad de estar haciendo todo lo que a veces hacemos. Aquí 120, voy a poner la letra V nada más, 120 al cuadrado entre 40 watts. ¿Cuánto les da esa operación? ¿360? ¿A todos les da lo mismo? Sí. Ok, 360, ¿qué? Ohms. Ohms. Ok, este es por la duda que me preguntaban de ese rato, ¿sí? ¿De qué pasa si utilizo otra fórmula? Para esta actividad no pasa nada porque la actividad no me especifica cómo quiere que yo lo calcule. Entonces, ahí cuando no te diga que cómo quiere que lo calcules, ustedes son libres de usar la fórmula que ustedes quieran. ¿Dudas? No sé eso. Ok, me voy tantito así rápido a esto. Esta es la ley de Coulomb. Con esto vamos a calcular la actividad integradora 3. Ojo, las cargas tienen que ser Coulomb. Las cargas son Coulomb. La distancia es metros y la K, como no me proporciona el valor de K, vale 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Si yo voy a convertir Q1 y Q2, porque me lo da en microcoulomb, yo lo único que voy a hacer es, por ejemplo, les voy a poner aquí. Si yo tengo esto, 30 UC, que es 30 microcoulomb, ¿cuánto vale a coulomb? 30 por 10 a la menos 6.
30 por 10 a la menos 6. ¿Sí? Coulomb. Yo así les enseñé a convertir de micro Coulomb a Coulomb. Cuiden mucho. Yo les dije, hay muchas maneras, o de repente en la red les pueden explicar muchas maneras. Si yo le muevo el punto, me cambia el problema. Por ejemplo, si yo le pongo 3.0, ¿sí? Y ahí ya sería por 10 a la menos 5. Pero de repente el cambiarle esos sufijos, porque sí se puede cambiar, nada más que tienen que ver qué es lo que les da al momento de hacer su operación, porque si no la operación les va a dar mal, ¿sí? Entonces, yo les dije la otra vez, en muchas cosas soy metódico. ¿Cómo metódico? Si ya tengo una manera de hacer una conversión, pues no traten de experimentar de repente a hacerlo de otra manera porque se pueden confundir, ¿sí? Si ustedes tienen mucha habilidad para entenderlo, entonces no pasa nada. Háganlo así, como ustedes creen que está bien. Pero verifiquen que la operación que hacen sea correcta. ¿Cómo? Háganlo 2 veces o 3 veces para saber que lo que están haciendo es correcto. Aquí, si yo tengo un número, yo siempre lo compruebo con ustedes. Si nos da a 3 o 4 personas, nos da lo mismo, ya es muy difícil que nos confundamos, ¿verdad? Pero si a todos nos da diferente el valor, pues entonces ahí ya prende mi alerta y digo, algo está mal. Pero mientras nos dé lo mismo, significa que la operación es correcta. Pero cuando estamos solos, pues realmente no podemos darnos cuenta de eso, ¿sí? Entonces, de repente no hagan experimentos porque pueden batallar. Dulce, Lorena, Alma, Araceli, Carolina, Catalina. Bueno, hay 2 Dulces, Dulce Nayeli y Dulce Arkelia. Carla, Lucía, María Elena, María del Carmen, Omar Hernández, Chaira, Tania. Dudas de lo que acabamos de ver el día de hoy. No, asesor. Asesor, No, una no tengo pregunta. dudas, asesor. Dime qué pregunta tenía. Asesor, ya ve que sí tuve mal allí, ese valor de 10 a la menos 6 en todas las actividades, ¿nunca va a cambiar ese valor? Si convertimos de micro Coulomb a Coulomb, no. Ok. Sí, por ejemplo, si me pide pico Coulomb, ahí sí. ¿Qué me dice que cuánto vale 10 a la menos 12? Si me da el valor de mili Coulomb, es 10 a la menos 3. Ahí me mandaron una actividad con nano Coulomb y yo dije, ay, pues ¿en dónde me da nano Coulomb? Porque me pusieron 10 a la menos 9. Me pusieron otro resultado y yo dije, pero ¿por qué nano Coulomb? O 10 a la menos 5, no sé, no me acuerdo qué número me dieron, pero me decían que era nano Coulomb y en ningún momento, en ninguna parte de la actividad me da nano Coulomb. Y a veces como que digo, ay, a lo mejor Es que, ¿qué sabe, asesor? Bueno, no sé si soy la única, pero yo fíjese que estuve buscando en los recursos y no aparece ni una tabla de conversión. Entonces, ahí mi error fue que yo busqué entonces en internet. Ok. Pero esta tablita que les estoy mostrando aquí, esa la mostré yo en el primer día de la actividad. Sí, debí verificarlo antes. La primera sesión. Y acuérdense lo que les he dicho. Yo les he dicho muchas veces, pero muchas veces, que no se sientan solos, ¿sí? Si nos equivocamos, no pasa nada. Yo siempre he dicho que hay que aceptar cuando nos equivocamos, porque todos nos equivocamos, somos humanos y cometemos errores. Pero yo prefiero 1000 veces que si tienen alguna duda, búsquenme. Yo estoy en la mejor disposición para poder ayudarlos. Al contrario, yo les dije, yo no me voy a molestar porque me busquen. Al contrario, a mí me interesa mucho que si ustedes tienen dudas, me tengan mucha confianza. Si me tienen mucha confianza, se van a dar cuenta que van a sentir mucho apoyo por parte de mía. Pero si ustedes no me dicen las dudas que tengan, pues yo no puedo saber si tienen dudas, no tienen dudas, o cómo los puedo ayudar. Entonces, si realmente desconocen algunas cosas, con toda confianza pueden acercarse conmigo, que yo los voy a apoyar, ¿sí? Entonces, este fin de semana voy a estar conectado mañana, toda la mañana temprano. Luego me desconecto como entre 1:30 y
y 4 de la tarde me voy a desconectar, pero me vuelvo a conectar mañana sábado de 5 a 7 y después de 5 a 7 me desconecto. Y de ahí me vuelvo a conectar el domingo, toda la mañana voy a estar conectado el domingo hasta las 6 de la tarde. Sí, ya a las 6 de la tarde ya apago la compu, ya no puedo ver los mensajes, pero yo ahí voy a estar para que en cualquier momento que ustedes tengan duda, búsquenme. Ahorita nada más voy a subir el recurso, voy a contestar unos mensajes que me acaban de mandar y ya voy a apagar la computadora. Ya necesito descansar, ¿sí? Pero mañana me conecto luego. ¿Alguien tiene dudas antes de que terminemos la sesión? Asesor, mire, yo sí ya avancé con la segunda actividad, ya la realicé, pero me quedé en el punto 3. Bueno, ahí dice que el calor disipado, si lo multiplican por 3, la intensidad, ¿cuánto? Algo así dice. Bueno, creo yo que a mi entendimiento es volver a realizar la misma fórmula y reemplazar la intensidad por la multiplicación del 3. Ok. Ahorita, por ejemplo, ¿cuánto vale I? Ahí, ¿cuánto vale I? 2. 2. 2 amperes. Si me dice que lo multiplique por 4, ¿cuánto va a valer ahora I? 8. 8. Y ese 8, ahora quito el 2 y le pongo 8 y lo resuelvo igual. ¿Sí? Eso que me acabas de preguntar, aunque ustedes no crean, se están equivocando, porque no lo están haciendo de esa manera, porque me dice, multiplícalo, la intensidad de corriente, multiplícalo por 3. Entonces, yo a la intensidad de corriente, lo que vale I, lo multiplico por 3 y ahora lo agarro y lo meto en la fórmula, ¿sí? Si me dice, multiplícalo por 4, pues primero lo multiplico por 4 y luego lo agarro y lo meto en la fórmula, porque lo están haciendo mal, ¿sí? A varios que me han estado mandando, ya llevo como 2 actividades que les puse que está mal, porque no lo están haciendo así. ¿Quién me preguntó? ¿Carolina? ¿Va, Carolina? Sí, asesor. Bueno, mi duda es respecto a la actividad 3, integradora 3, sobre lo del plano cartesiano. Lo que pasa es que yo lo hice en una hoja blanca. ¿Ahí tengo que graficar bien? ¿O se tiene que hacer en alguna otro recurso? Porque ve que en el módulo anterior, cuando lo hicimos en GeoGebra, ¿o se tiene que hacer ahí? Lo pueden hacer en GeoGebra. Si tienen la habilidad para hacerlo en GeoGebra, pues háganlo en GeoGebra. Si ustedes me lo quieren representar en una libreta, nada más representen las fuerzas. Yo les dije que cuando hicieran el plano cartesiano, representen los positivos. ¿Sí? Las 2 fuerzas representen los positivos. En la sesión del miércoles, pues más o menos les mostré cómo quedaba mi plano cartesiano, ¿verdad? Ahí nada más hay que colocar los datos que vamos encontrando y eso es lo que nos pide la actividad. ¿Sí? Ok. Sí, muchas gracias. ¿Alguien más tiene dudas? No, asesor, es todo. Muchas gracias. Ok, entonces, de mi parte sería todo. Que pasen una bonita noche, cuídense mucho, que descansen y cualquier cosa, pues estoy al pendiente de ustedes. Les quería pedir un favor, es que no sé si se han dado cuenta, pero los videos que estoy subiendo, de repente dice que nos tardamos 2 horas en la sesión, pero ¿saben por qué? Porque de repente yo me salgo igual que ustedes y de repente estoy esperando que el video cargue, y dije, ay, ¿por qué no carga? Y el miércoles entré y resulta que habían 2 personas conectadas. Si ustedes no se desconectan, no puedo cortar el video, ¿sí? Entonces, hoy me voy a esperar. Ya vamos a... nadie tiene dudas, ¿verdad? No, asesor, muchas gracias. Ninguna duda, asesor. Gracias. Bueno, ahora no me voy a salir yo primero. Ahora voy a esperar a que todo se salga para cortar el video, lo pueda descargar y lo pueda subir, ¿sí? Entonces, cuídense mucho, que tengan buen fin de semana, que descanse. Hasta luego. Gracias, asesor. Hasta luego, Igualmente. gracias, descansen. Gracias. Gracias, asesor. Buenas noches. Buenas noches.